Hola, soy la doctora Maru y esto es Medicina Disidente, el podcast de Medicina Tudela, un espacio donde hablamos sobre lo que nos duele. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal, Adeline? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo para charlar un poquito. Muchas Bienvenida. gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Hoy vamos a hablar con Adeline, que es psicóloga y que se dedica a acompañar a personas neurodivergentes y que además dirige el espacio de Serendipia de Zebra en Instagram, que es como una especie de. Yo siento que es como un refugio entre información súper novedosa, súper útil, algunas orientaciones sobre cómo llevar mejor la vida. Y yo también me río un montón con tu cuenta de Lynn, siempre estoy ahí como que siento que eres mi instamiga, desde antes de siquiera cruzar palabra, era como, ay, a ver qué puso hoy Serendipia de Zebra. Así que los que no estén allí les recomiendo que vayan, lo dejaremos aquí en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre un tema que Adelina ha traído sobre la mesa, que es la niebla mental en personas neurodivergentes. Este tema es un temazo que vamos a ir desarrollando, pero yo quería comenzar preguntándote un poco cómo llegaste a este, ¿no? Cuando hablamos de hacer un podcast, ¿por qué ese fue el tema que te llamó la atención? Esto que uno llama como, esta es mi última obsesión, me acuerdo que me dijiste, ¿no? Como uno entra como con estos temas que le súper apasionan y entonces se pone a revisar y tal, más lo que obviamente ve en su práctica. Entonces, bueno, empecemos la conversación a raíz de ahí, si nos quieres contar un poco. Mm, Vale. A ver, el tema de la niebla mental me ha fascinado mucho a raíz de descubrir que yo misma experimentaba esto y que lo veía mucho también en las personas que acompaño, ¿no? ¿Qué pasa con este tema? Que muchas veces yo creo, a ver si tienes la misma sensación también, es algo que experimentamos tanto que yo hasta que no viví el contraste de cuando estaba con esa sensación de, sí, de niebla, de todo espeso, no soy capaz de percibir mis propios pensamientos o ni siquiera puedo ir de un principio al final de una frase, se me desconecta por el medio, noto la cabeza como muy cargada, ¿no? Claro, yo creo que muchas veces es nuestra base de referencia. O sea, hemos convivido con eso tantas veces que hasta que no desaparezca, es un poco, ¿no? El proceso al revés. No nos damos cuenta. Entonces ya cuando empecé a darme cuenta yo, pues en consulta, haciendo así algunas preguntas, me di cuenta también que muchas de las personas que acompaño, que pues todas, ¿no? Tienen un perfil neurodivergente de, bueno, muchos perfiles distintos, pero dentro de lo que es la neurodivergencia. Y es algo súper, súper frecuente y que aparece enseguida en cuanto haya saturación. Ujú. No sé cómo lo has vivido tú o lo has visto tú. Lo que dices es tan cierto, Adeline, que incluso te preguntaría o sea, ¿cómo es vivir sin esto? ¿Sabes? ¿En qué momento sientes que te diste cuenta? Yo sí es verdad, tengo exactamente esa misma vivencia que describes tú. Em, Y hay algunos momentos donde en cambio es como de repente una lucidez total, ¿no? Como de hecho eso ha sido uno de mis grandes problemas para adaptarme a los trabajos convencionales, al trabajo del hospital, etcétera, es que como vivo dentro de un, ¿no? Cada quien lo manifiesta distinto, pero por ejemplo en mi caso, a mí se me puede olvidar 4 veces lo que vine a buscar a la habitación, ¿no? Por ejemplo. O, o me puede pasar que estoy escribiendo por ejemplo, en una historia clínica y entonces empiezo un párrafo, me acuerdo de una idea, empiezo a escribir otro párrafo, me viene otra, salto a otro y cuando reviso no he terminado ninguna de las ideas, ¿no? Y no me acuerdo de por dónde iba. Entonces, yo no tengo realmente esa experiencia de no haberlo sentido, excepto, por ejemplo, cuando trabajaba en urgencias, que sí que requiere, ¿no? Como una altísima concentración y que además tiene como mucho de proceso mecánico, porque bueno, vamos a intubar, entonces intubar el tubo, no sé qué, tal, pásame la ampolla de no sé cuánto. En esos momentos donde logro como coger un ritmo, entonces sí que logro que no se me estorbe nada en el pensamiento, ¿no? Pero claro, o sea, lo estoy reconociendo ahora que me lo dices, porque no es una vivencia habitual sentir que estoy súper clara y que me desperté sin niebla. No sé cómo ha sido en tu caso y si como psicóloga también, que lo ves en tu consulta, nos quisieras a lo mejor hacer una aproximación de la definición de lo que es la niebla para quienes nos están escuchando y a lo mejor no tengan esa referencia tan clara. Mm.
definición, fíjate que es súper interesante y es muy difícil porque no existe una definición concreta, ¿no? Bueno, en inglés se llama el brain fog, Ujú, que yo creo que no, en niebla mental sería como una traducción ujú, válida en español. ¿Qué pasa? Que cuando miras los estudios que hay sobre brain fog, lo describen y lo definen de formas total, o sea, muy dispares. Y no hay ¿no? Como una especie de definición común en la que la mayoría de profesionales se haya puesto de acuerdo. Entonces, claro, yo creo que también por eso es muy difícil de identificar, porque cada persona lo vive a su manera y lo va a describir de una forma un poco diferente, ¿no? Yo creo que es un poco esa sensación de espesor mental y ¿no? Como que todo ralentiza, el pensamiento se ralentiza y ya no tenemos tanto acceso a como todas las capacidades cognitivas que tengamos de base. Incluso si de base tenemos retos ya con las funciones ejecutivas, por ejemplo, pues cuando se añade la niebla mental o cuando se hace más potente, ahí vamos a notar, ¿no? Una diferencia. Pero claro, es muy difícil, yo creo, dar esa definición, ¿no? Y también con lo que dices de a ver cómo es vivir sin niebla mental, sí, sí. yo lo he experimentado hace poco, ¿vale? Em, Me he dado cuenta que tiene mucho que ver con mi nivel de energía y mi nivel de regulación. Si estoy en un momento en el que estoy sintiendo algún tipo de emoción, da igual si es agradable, desagradable, ¿no? Es muy fácil que me desgaste. Entonces es mucho más fácil ahí llegar a esa niebla mental. Es como que necesito estar en un momento súper estable dentro de nuestra inestabilidad, ¿vale? Pero como sentir que puedo mantener ahí, bueno, esos rituales de autocuidado, que puedo hacer deporte, que me puedo alimentar bien, entre comillas, o sea, dar a mi cuerpo lo que necesita, o sea, cosas que igual para gran parte de la gente parece como súper básico, pero lo que más nos cuesta en perfiles neurodivergentes. Y claro, es como, vale, cuando no hay algo adverso, una situación que nos genere estrés, yo creo que ahí podemos como llegar a ese momento de, ok, tengo energía, puedo descansar bien, ¿no? Más o menos estoy estable a nivel emocional, ¿no? Y ahí sí que he conseguido experimentar esa claridad mental. ¿Qué pasa? Que no es algo que te dure mucho tiempo, porque al final la vida pasa y pasan Claro. cosas, ¿no? Em, y lo voy a enlazar también con lo que has dicho, ¿no? Con tu experiencia en urgencias. Yo creo que cuando logramos estar en hiperfoco, ¿no? Ese foco de atención sostenida, ahí vamos a tener mucha más claridad porque yo siempre comparo el hiperfoco con lo de bucear, ¿no? Imagínate que Muy buceas chulo, y te vas muy en profundidad y es que además somos buceadoras de ¿no? naturaleza. Vamos muy, muy profundas, ¿no? Y claro, ahí conseguimos inhibir todo lo que nos rodea y entonces hay mucha más claridad. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo este hiperfoco nos desgasta la energía. Claro, Con lo cual, si no medimos, ¿no? O frenamos un poquito, ¿no? Cuando es necesario para cubrir otras necesidades, ahí es fácil que genere mucho desgaste y que al día siguiente tengamos, ¿no? No sé, como el bajón, ¿no? el bajón, ¿no? Contrapeso de lo que hemos vivido, ¿no? Mm. No sé cómo te resuena esto, pero... Sí, sí, totalmente. Yo cuando hablo de niebla mental con mis pacientes, ¿no? Porque también ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero a ver cómo lo vives tú en tu práctica, porque médicamente es muy difícil saber si una niebla mental puede ser desde una infección del sistema nervioso central, o sea, quiere decir, una encefalitis, una persona que se despertó sin saber dónde dejó, cómo se llama, desorientada, no sé qué, y eso puede ser niebla mental, hasta una persona que hace un procedimiento manual en su trabajo y un día, entre las 1000 veces que lo repite, hay 2 veces en que tiene un momento en el que no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces también a lo mejor contar un poco de lo que recogemos en la consulta, ¿no? Pero yo en general, cuando por fin identifico que lo que está pasando es niebla mental como síntoma principal, de hecho, bueno, esto que decías, ¿no? De que no se consigue una definición común, una de las patologías que ha hecho que se hable más de niebla mental ha sido el COVID persistente, ¿no? Porque hoy en día se sabe que
Bueno, se habla de que o sea, es el síntoma cardinal, ¿no? El 80% de los pacientes con COVID persistente convive con niebla mental y eran personas que previamente no tenían esta sensación, ¿no? Porque los neurodivergentes, hasta cierto punto, como tú dices, partimos de esa base, pero claro, alguien que nunca ha experimentado volver 4 veces a una habitación, como he experimentado yo desde que tengo uso de razón, pues obviamente le empieza a pasar de repente y sí que lo nota con más facilidad, ¿no? Entonces, cuando yo por fin logro identificar qué es niebla mental, siempre traigo sobre la mesa como 3 aspectos como científicos que me gustaría compartir contigo, a ver si tú también en ese hiperfoco que has tenido has podido verificarlo. Uno, es como la explicación muy básica que me gustaría que quienes nos están escuchando tomen en cuenta, ¿no? Que es como, esto no tiene que ver con el cerebro, pero al mismo tiempo tiene todo que ver, ¿no? Como ¿no te ha pasado nunca que vas a urgencias y entonces te duele el abdomen o te duele la cabeza o lo que sea, cualquier síntoma de cualquier parte de tu cuerpo, ¿no? Y entonces la primera indicación es como, no puede comer, no puedes comer, no puedes comer, no, 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 no puede comer, no, pero le puedo dar algo de beber, bueno, un poquito los labios mójalo con agua, pero no le des nada de comer, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, es verdad que a veces se prohíbe que comas, porque por ejemplo se piensa que puedes ir a una cirugía, ¿no? Y si tienes el estómago lleno, pues la anestesia te puede hacer broncoaspirarte y tal, pero la verdad es que uno le prohíbe a los pacientes que están en un proceso urgente comer, porque la digestión deriva una cantidad de flujo sanguíneo al abdomen tal que si está ocurriendo otra cosa en otra parte del cuerpo que necesita nuestros mediadores inflamatorios, nuestros, ¿no? El surtir alimento, etcétera, y toda la sangre está ocupada en digerir el bolo alimenticio, pues probablemente ese segundo proceso quede tal cual como si fuese un ordenador en una pantalla posterior, ¿no? Cuando lo que queremos es que el cuerpo esté totalmente centrado en atender ese problema que nos ha llevado a la urgencia, ¿no? Entonces, yo siempre les digo esto a mis pacientes en el sentido de que lo mismo pasa con el cerebro. O sea, no podemos pretender que el cerebro esté a tope con todo lo que estamos haciendo en simultáneo si además tenemos aquí un montón de ruido blanco, basura cognitiva y ejecutiva que atender, ¿no? Entonces, a partir de ese principio hay como dos redes neuronales que están involucradas en la niebla mental. Una es la red, digamos, cognitiva, ¿no? Que lo mencionabas tú ahora, y la otra es la ejecutiva. Entonces, cada quien lo puede manifestar diferente. Por ejemplo, las personas que tienen trabajos mecánicos, por ejemplo, los típicos trabajadores de fábrica, ¿no? La persona que verifica que el dentrífico esté completo y pone la tapa, otro y pone la tapa. Llega un punto ¿no? del ejercicio ejecutivo, es tan repetitivo que ya ni siquiera tiene que invertir ningún tipo de conciencia, lo puede hacer con los ojos cerrados, ¿no? Ya no necesita que sea tan voluntario. Eso digamos que sería como la esfera ejecutiva. Y luego la cognitiva, que creo que es la que en líneas generales nos adolece más a los neurodivergentes, que es como esa sensación, por ejemplo, yo vuelvo a mi ejemplo, con los autistas siempre hablamos de nosotros mismos, pero no por egocéntricos, sino por referenciales, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en urgencias, todo lo que era mecánico lo podía llevar adelante, pero si de repente se me salía, llegaba un paciente complejo que tenía, en el que yo tenía que pensar algo que no había pensado a lo mejor en años, era como, ya va, necesito parar, que nadie me hable, que nadie tal, todo el mundo se salga de la habitación para yo poderme realmente centrar en esto, porque cognitivamente eso está metido por allá atrás, ¿sabes? Pero bueno, hay quien no, hay quien puede mantener el esfuerzo cognitivo muy a tope y es la función ejecutiva lo que le cuesta, ¿no? Esto típico, por ejemplo, las personas con TDAH que describen, estoy haciendo este trabajo perfecto, pero si me llama mi jefe y me dice que hay que sacar una fotocopia, soy incapaz de parar el trabajo cognitivo que estoy haciendo y levantarme a sacar la fotocopia. Entonces, esas dos redes tienen ¿no? Tienen como su neuroanatomía, ¿no? Una es la red modal por defecto, que se supone que es una red, sobre todo de la corteza, ¿no? Que empieza a trabajar en automático una vez que la arrancamos. Ese sería como el ejemplo del dentrífico. Pero luego está toda la red cognitiva que implica todos los hemisferios cerebrales, etcétera, y que por lo menos no sé cómo lo vives tú, pero en mi experiencia creo que es más fácil que se toque la red cognitiva porque es mucho más compleja que la red ejecutiva. De hecho, yo misma identifico en mis episodios de burnout autista, ¿no? Que no sé si has tenido alguno, que yo primero pierdo las funciones cognitivas y cuando ya yo pierdo las funciones ejecutivas, o sea, cuando ya yo no me acuerdo el café, o sea, pongo a hacer el café y me doy cuenta que no le puse agua a la greca abajo, ¿no? O pongo a hacer el café y me doy cuenta que el café anterior no lo había tirado.
O me voy a duchar y me pongo primero el acondicionador que el champú. O sea, ya cuando yo, con las funciones ejecutivas que son automáticas, me empiezo a liar, ya yo sé que es como, mira, tengo que parar porque en cualquier momento además ya puedo cometer un error. Me explico, aquí es donde empiezas a dejar encendida la hornilla de la cocina, donde te cepillas los dientes con la crema de antibióticos. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría aportar en mi experiencia y trato de que las personas que vienen con niebla mental tomen en cuenta que así como el estómago necesita toda la sangre para digerir la comida y no conviene ponerte a comer cuando te duele el riñón, pues igualmente el cerebro necesita toda la atención plena con la que pueda contar, porque si no empieza a desmontarse, ¿no? Sí, sobre todo cerebros como el nuestro, que necesita ahí mucha, mucha energía para poder funcionar. A todo eso que has dicho, yo me estoy dando cada vez más cuenta de que al menos en perfiles neurodivergentes hay que añadir también toda la parte tanto emocional como la parte sensorial, porque muchas veces, o sea, más en relacionar, porque eso como que lo sabemos, ¿no? Que nos desgasta a nivel sensorial, que la parte emocional nos cuesta una barbaridad procesar, que todo pesa mucho, que es más lento, ¿no? Pero ¿no? Me pasa bastante en consulta de, joder, es que no entiendo por qué tengo, ¿no? Esa sensación mental, que todo me cuesta más, si realmente no estoy haciendo gran cosa, entre comillas, ¿no? No hay un esfuerzo a nivel cognitivo mayor de lo habitual. Ya, pero igual has tenido una temporada de estrés mucho más alta, has tenido que procesar un montón de emociones y claro, todo esto al final te chupa, ¿no? Bastante energía y te ocupa gran parte de los recursos cognitivos disponibles. Lo mismo con la parte sensorial. Y claro, al final, sobre todo cuando hay un perfil sensorial de hipersensibilidad, yo creo que es más fácil que haya justamente ahí esa, ¿no? Pérdida de energía o fácil saturación y o más bien que hace que no queda luego recursos para lo demás. Entonces es llenar, ¿no? Todas esas áreas y ver, ok, igual, pues no estoy haciendo un esfuerzo superior a nivel cognitivo de lo habitual, pero yo qué sé, a mí me pasaba, por ejemplo, mucho cuando estaban haciendo obras. Bueno, que ahora van a volver a hacer obras al lado de mi casa. Yo creo que me persiguen. Pero solo el esfuerzo de soportar o aguantar el ruido, incluso con cascos o con tapones y tal, ¿eh? Es que era, ¿no? Ya había movilizado tanto mi sistema nervioso que luego ya me empezaba, ¿no? La parte de, sobre todo en mi caso, al menos atención y memoria. Cuando veo que esto falla más de lo habitual, ya es que he llegado a un punto de saturación en el que tengo que parar y regularme, ¿no? Pero claro, es complicado porque a no ser que vivamos en entornos supernaturales en los que nos podamos regular con mucha más facilidad, siempre hay un bombardeo constante de estímulos, tanto a nivel sensorial como a nivel emocional, y ya si le añadimos la carga mental, muy fácil llegar a esa saturación, Sí, sobre ¿no? todo que o sea, me hace gracia, ¿cómo es? Reír por no llorar. Que fíjate que, por ejemplo, cuando yo lo identifico en mí misma, si no es porque tú, como la excelente psicóloga que eres, aportas y traes a la mesa el aspecto emocional y el sensorial, yo ni siquiera lo tomo en cuenta. O sea, yo, por ejemplo, me he planteado muchas veces, eh, y esto te lo juro que me hace un nudo en la garganta, porque yo, por ejemplo, el trabajo de urgencias lo amo. O sea, es decir, yo le dedicaría mi vida entera a urgencias y para mí haber tenido que dejar las urgencias en una grandísima parte por el hecho de que no tolero la luz, o sea, de que Ya. es difícil a lo mejor explicar esto a alguien que no tiene esta sensación, ¿no? Pero tener que procesar la luz como un estímulo, como algo que está allí y que tú lo tienes que incorporar y tienes que cerrar los ojos y tienes que tal, y que las gafas no sé cuánto, y que entonces no ves bien aquí, y que además va como tan en contra de los cánones, ¿no? Porque yo siempre digo que mi gran frustración va a ser no haber experimentado el trabajo en urgencia sin luz blanca, ¿sabes? Porque a lo mejor yo, de hecho, yo
esto después de que me supe neurodivergente, después de que supe que tengo hipersensibilidad visual, que la luz es lo que me detona las migrañas, que por eso hago aura visual, porque tengo conexiones con el occipital que no debería tener, entre comillas, ¿no? O que no tiene el cerebro neurotípico. Em, yo, por ejemplo, me di cuenta, Aileen, yo solo cogía guardias nocturnas en urgencias. Ya. Claro, ¿por qué? Porque en la noche, bueno, en los boxes se baja la luz, se le pone al paciente la típica luz esta que ilumina como de la cabeza del paciente hacia arriba en vez de la cabeza hacia abajo. El hospital está como súper callado, la sala de espera tiene gente, pero no hay el bullicio del día, o sea, y fíjate que si tú no lo traes a colación, yo en mi nivel mental ni contemplo que a lo mejor ya tengo el cerebro fundido porque estoy atendiendo. Ya a mí también me persiguen las obras. Ahora están allá abajo podando el jardín que no han podado en no sé cuántos meses. Llevan 2 semanas con la desbrozadora a todo volumen y se escucha. O sea, quiero decirte. Entonces, claro, también es como hacer ese trabajo tal vez como de divulgación, ¿no? Que es lo que te digo que a veces, o sea, que yo siento que en Instagram tú haces también de tomar conciencia de estas cosas, porque también me preguntaba, yo te hubiera dicho, va, ejecutivo y cognitivo nada más, cuando en verdad tienes el cerebro totalmente detonado por todos lados con otras cosas que estás percibiendo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y de hecho lo que has comentado me vuelve a conectar con la parte de la inhibición latente, que nos cuesta mucho más inhibir los estímulos, a no ser que estemos en hiperfoco, ¿vale? En esa modalidad de atención sostenida, ahí todo lo contrario, ahí inhibimos todo hasta las señales de nuestro propio cuerpo. Por eso se nos olvida a veces ir al baño o comer, ¿no? Cuando estamos en hiperfoco. Pero fuera de ese estado es muy habitual en la gran mayoría de los perfiles neurodivergentes que tengamos más retos para inhibir toda esa información, que es información como menos relevante, sobre todo, por ejemplo, pues eso, una luz que sigue siendo la misma todo el rato, o un ruido ahí de fondo que no nos interesa, pero el cerebro lo sigue captando, lo sigue procesando y eso es una carga mental constante. Por eso decía lo de vivir en la naturaleza, pues guay. Cuando vivimos en entornos más artificiales, es muy difícil porque es como que todo lo que entra se procesa al mismo nivel, como si todo fuese relevante. Sobre todo ¿no? en algunos perfiles, pero en general se observa bastante esto. Entonces, claro, y además se procesa todo al mismo nivel y quizá más en perfiles autistas, pero bueno, yo creo que es bastante común también, a un nivel de profundidad mucho mayor. Entonces, claro, hace falta más tiempo para procesar. Por eso muchas veces las personas autistas empezamos a percibir una emoción 2 días después de que haya pasado algo, ¿no? Y todo ese procesamiento, claro, es inconsciente. Entonces no nos damos cuenta en el día a día. Y por eso la niebla mental yo creo que es algo que, o sea, a la vez es algo que fastidia mucho, porque es súper desagradable, al menos yo lo vivo mal, ¿vale? Pero es a la vez como como si fuese un termómetro, ¿no? Algo que nos permite medir en qué punto estamos, porque de lo otro no somos conscientes, porque hemos convivido con eso toda nuestra vida, con la saturación emocional, con la saturación cognitiva, con la saturación sensorial, y seguramente ahí podemos meter más áreas, ¿no? Pero, claro, es un poco esto de, uy, para un poco. O al menos yo lo intento vivir así ahora, para no estar en modo frustración total de, joder, es que no consigo ni hacer una mera suma. Bueno, de base ya me cuesta, ¿vale? Pero es como 2 más 2, no lo sé, mi cerebro no quiere. ¿No? Esa sensación un poco de quiero y no puedo, que ya de base es bastante habitual, pero en esos momentos de saturación más aún. Y poder atender a esas señales de cuando empieza un poquito esa niebla mental o esa... Yo ver como algo no, para ver, ok, ¿estoy ya en una fase de mucha niebla mental o estoy empezando? Porque muchas veces nos damos cuenta cuando ya hemos llegado casi al burnout, ¿no? Entonces me hago como chequeos ahí de, a ver, ¿me pesa mucho o me siento ligera? Sí, Adeline, Como todo que el eso día. del peso Dos yo... más dos, ¿puedo sacar la cuenta de cuánto es 2 más 2? Vale, muy bien. Pero es verdad, o sea, poder medir así como con más regularidad.
te ayuda a no llegar a un extremo en el que ya, pues igual ya caes en un burnout y después es muy difícil Fíjate qué interesante lo que dices, volver porque, a... ay, perdón, que te perdí un momento. No, Didi, Didi, ya está. No, que ahora que lo dices, fíjate que yo en cambio, eh, qué interesante cómo cada cerebro lo gestiona, ¿no? Porque claro, como no conocemos sobre estas cosas, como apenas ahora es que estamos entrando ¿no? en hablar de estos temas, en además detallarlos como neuroanatómicamente, ¿no? Porque cuando se habla, por ejemplo, de la teoría del monotropismo, ¿no? De esto de que, no sé si has visto como un reel, que yo creo que es lo más aproximado para que se entienda, que he visto, que es como, así percibe el mundo una persona neurotípica, entonces va como por una carretera con luces y entonces ve el coche adelante y las luces que tiene a los lados, ¿no? Como para poder conducir. Y dice, bueno, y así lo percibe a través del monotropismo una persona neurodivergente, ¿no? O bueno, autista en este caso. Y entonces se ve las luces del coche adelante, las del que está más adelante, las luces de los lados, los ruidos de los coches que están alrededor, la luz de la luna, o sea, es como todos los estímulos vienen al mismo tiempo, ¿no? Y hoy en día entender que eso tiene una correlación que no solamente es biológica, porque tampoco los cerebros neurodivergentes tampoco, por lo menos yo no soy de esta corriente que piensa que todo es biológico nada más, ¿no? Pero sí que hay hallazgos de que esas conexiones están más, digamos, fuertemente hechas que en un cerebro típico, ¿no? Em, a mí, por ejemplo, fíjate que en cambio, yo, como cuando suelo, eso que decías, cuando llego a la niebla mental es que ya yo estoy, o sea, cuando yo estoy en niebla mental, ya es como burnout. O sea, yo no me logro dar cuenta antes. Yo lo que me doy cuenta es cuando estoy percibiendo más de lo normal. Por ejemplo, Ujú, ay, esto me da vergüenza decirlo, pero bueno, aquí estamos en espacio seguro. Yo, por ejemplo, a mí me pasa, con este ejemplo que te estoy diciendo de la desbrozadora del jardín, a mí me pasa que empiezo a escuchar ritmos en el ruido. O sea, empiezo a escucharlo como que empiezo a darme cuenta de que hay un patrón, ¿sabes? De que tiene como un patrón rítmico y es como, hasta podría casi que, ¿sabes? Como seguirle el ritmo y si paran por un momento es como, hey, ¿qué pasó? El ritmo se cambió. O sea, cuando ya yo un ruido de fondo lo empiezo a percibir prácticamente como música, ya yo sé que se me está filtrando, sabes, que el cerebro está prestando atención a cosas que no tal. O por ejemplo, me pasa también con la ropa. Cuando yo normalmente tengo como ciertas intolerancias, no me gustan las etiquetas, soy bastante calurosa, pero cuando ya yo de base estoy en mi casa en pijama, sin etiquetas, con ropa suelta, y aún así empiezo que sí, ay, es que este pantalón, ¿será que me queda apretado? Es que no sé cuánto, es que me tengo que cambiar. O sea, cuando ya yo empiezo a sentir que en la piel como que quiero estar, ¿sabes? O sea, que me echo una ducha y no se me quita la sensación y tal, ya yo me empiezo a dar cuenta que es que mi sistema está captando y captando, y bueno, emocionalmente también, así como, o sea, a ver. Quiero decirte, ¿qué me importa a mí? O sea, ¿qué tanto me impacta a mí realmente que Kendall Jenner se volvió a operar? ¿Sabes? Es como, ¿por qué estoy aquí en 4 horas en Instagram viendo que no sé quiéncito se divorció de no sé quiéncito y yo no sabía que si un torero, entonces que esté, ay, pero ¿y los toreros? ¿Y cómo será eso de los toreros? ¿Y este con quién estaba casado? Cuando yo me encuentro a mí misma metiéndome por un hueco de madriguera de un tema que no me interesa, que no me aporta, que me está distrayendo, etcétera, es como, pero ¿por qué se me está yendo la atención para allá, ¿no? También eso yo creo que, como dices tú, depende un poco del perfil, ¿no? Yo siento que en mi perfil, cuando el TDAH se me hace más, me domina, es porque yo estoy ya, o sea, o paro en seco o en 3 días voy a estar en burnout y no me voy a enterar de qué fue, si fue emocional, si fue cognitivo, si fue ejecutivo, de dónde coño vino, pero ya me voy a pagar. Entonces, qué interesante que lo puedas, eso que dices, ¿no? De aportar esa, bueno, por eso tú eres psicóloga y aquí nos estás dando tips gratis, de que puedas utilizar como un termómetro. mm. Sí, pero al final es súper importante personalizar. O sea, es Ya, igual de válido la forma en la que tú te mides, que, o sea, cada persona va a encontrar ahí sus propios patrones. Pues, bueno, sobre todo si tenemos tendencia a ver esos patrones, nos podemos ayudar un montón de esto. Para ver, ok, cuando empiezo a, es que más tarde viene esto, ¿no? Aunque lo hagamos al principio desde un enfoque un poco más racional, aunque no cueste percibirlo todavía en el cuerpo, porque muchas veces nos cuesta, ¿no? Conectar con el cuerpo. Y bueno.
pues al inicio no pasa nada, ya poco a poco iremos percibiendo más cositas, pero es importante poder medir, sí, tener esos pequeños termómetros. Vale, voy a cambiar un poco de tema, pero, o sea, Bueno, relaciono, ¿vale? Lo prometo. adelante. Es que cuando has dicho lo de cuando el TDAH no se vuelve un poco más dominante, y al principio también has hablado de la red neuronal por defecto, que de base en el TDAH es mucho más activa, ¿no? Que en otros perfiles. Y justamente todo lo que es la red ejecutiva y la de saliencia para poder detectar, ¿no? Un estímulo y venga, me voy a focalizar, cuesta como mucho más que se activen esas redes porque la red neuronal por defecto pues está ahí, venga, que conectamos ideas que no tienen nada que ver y que hoy esto hay una mariposa y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que está muy guay porque favorece mucho el pensamiento divergente, la creatividad, pero al mismo tiempo hay veces que, pues, ¿no? Como se va un poco de madre, ¿no? Y, y cuesta, bueno, cuesta como pisar el freno ahí. Y yo creo que como de base tenemos mayor, bueno, al menos cuando hay un perfil más TDAH, y probablemente también en personas que de base tienen ese sistema nervioso más activo, ¿no? Claro, si esa red ya es más activa, es mucho más fácil llegar a la saturación y que nos lleve a, o bien a la niebla mental o bien a la disociación, porque también nos pasa un montón a las personas neurodivergentes de, venga, me separo, me voy, mentalmente me voy y dejo de percibir la realidad. Y por eso muchas veces se van uniendo esas dos cosas de peso, niebla mental o me noto más ralentizada y al mismo tiempo desconectada, ¿no? Esa desconexión, que es una especie de sistema de protección ahí. No sé si en todos los Wow. casos, pero no sé si lo ves tú Súper también, quizá. interesante lo que estás diciendo, Aileen, totalmente, totalmente. Mm, Que lo sí. que te comentaba antes es que yo, a ver, no, como mi práctica, por mucho que yo sea una persona neurodivergente, no, yo no puedo extrapolar lo que yo vivo, ¿no? No, en mi práctica yo veo a los pacientes cuando ya están en niebla mental, ¿entiendes? Vienen a mi consulta por niebla mental. Entonces a mí me toca tirar del hilo de la niebla mental y ver, bueno, ver qué está pasando. ¿Usted tiene hipotiroidismo o usted está pasando una situación emocional difícil que le está abarcando su atención? O sea que para mí todo esto que comentas de lo que ocurre antes de llegar a, para mí es como, Dios mío, hay esperanza, ¿sabes? Porque efectivamente... de hecho, eso era, me gustaría que si lo pudieras profundizar o comentarnos un poco, porque yo veo que también hay, es decir, los perfiles neurodivergentes tienen tanto componente de trauma, tanto trauma sensorial como historias concretas de, ¿no? Bullying, bueno, cualquier cantidad de experiencias que puedan ser percibidas, vividas como traumáticas, que yo creo que la disociación es, o sea, lo que yo veo en mi práctica es impresionante desde el punto de vista sintomático, ¿no? Es como, yo por ejemplo tengo pacientes que tienen dolor crónico y que tienen mucho problema para ser validados en el sistema de salud porque literalmente en lo que empiezan su día de trabajo desconectan del dolor, o sea, literalmente disocian, es una cosa impresionante. Y otro día tenía una en la consulta que me decía, no, es que yo en el trabajo, o sea, ellos no entienden que yo lo puedo llevar porque yo, cuando yo estoy trabajando, yo me veo desde afuera. Literalmente me dijo así, yo me veo desde afuera. Y entonces yo, bueno, como que me autosuperviso, que esté haciendo bien las cosas, que esté moviendo los materiales como es debido, tal. Y la verdad es que cuando entro en ese estado, dejo de tener dolor, lo cual es completamente lógico, porque si tú logras, ¿sabes? Por algo los faquires se logran subir encima de tizones ardiendo y de verdad que lo hacen sin dolor porque disocian del sistema nociceptivo, pero claro, imagínate tú el peligro que eso implica para la subsistencia, para el volver a conectar, claro, llegan a su casa, apagan las luces, ¿no? Se comen unas papitas fritas que es su comida confort y ahí vuelve el dolor, ¿no? Y es como... ¿Por qué me vuelve el dolor cuando por fin estoy en casa? ¿Y cómo hago para demostrar en el trabajo que me está doliendo, pero que yo estoy buscando cómo hacer que no me duela? Entonces, esa parte de la asociación me parece súper valiosa si nos pudieras como ilustrar un poquito más. Oh, eso es uno de mis temas de interés, ¿eh? Wow. Así que voy a intentar no expandirme demasiado. Sí que es algo que yo veo muchísimo. Yo creo que es, ¿no? De base nuestro cerebro tiene como quizá un terreno más que facilita un poco más esa disociación sin llegar a una disociación obligatoriamente patológica, entre comillas. O sea, por ejemplo, un cerebro TDAH va a disociar con mucha facilidad porque, ¿no? Vamos.
ahí haciendo asociaciones de ideas, o yo qué sé, te vas de casa y llegas al sitio a donde querías ir y no te acuerdas en absoluto del camino. Eso también es disociar. Típico. No es patológico, pero es súper típico, ¿no? ¿Qué pasa? Como eso está ya en el funcionamiento de base, pues cuando hay situaciones adversas, ¿no? Estrategias que ya de base existen. Yo creo que va a ser más fácil, ¿no? Entonces, pues claro, ahí lo más fácil es, venga, esto lo separo, puede ser a nivel emocional, puede ser incluso a nivel sensorial. Muchas veces hay gente que hasta que no empieza otra vez a observar la parte sensorial o a hacer un perfil sensorial o indagar un poco más, se cree que los ruidos no le afectan, que no hay problema con las luces, que bueno, pues puedo aguantar la ropa, puedo estar incluso en multitudes y no me afecta, pero claro, luego estoy súper agotada, ¿no? Siempre hay como el cansancio después, pero en el momento no se vive así, no se nota. Y también por eso muchas veces cuando la persona toma un poco conciencia de su funcionamiento, de repente, o al menos es su sensación, se encuentra con retos que pensaba no vivir antes, porque estaba todo disociado, todo ahí, ¿no? Como en cajas separadas, no significa que no exista la emoción, que no exista la percepción sensorial, sino que no llega a la conciencia, ¿no? Como que la ruta ahí se atasca y no hay conexión. Y luego, pues en algunos perfiles, cuando hay mucho trauma, pues puede ir a niveles de disociación mayor, ¿no? Y bueno, ahí no voy a entrar porque si no me voy a perder, pero yo creo que es algo muy importante y sobre todo tener en cuenta toda la parte de la relación con el cuerpo, porque eso también es un reto enorme en consulta y lo digo también para todas las personas que acompañan a perfiles neurodivergentes. Es muy difícil decir, oye, ¿y dónde lo sientes? ¿Y cómo lo sientes? ¿Y cómo está en tu cuerpo? La mayoría de las veces van a contestar, es que no lo sé. Es que no lo percibo, no lo noto y hay que hacer ahí todo un trabajo previo para volver poco a poco a generar esa conexión con el cuerpo, poner el foco, incluso si no se sabe identificar, ¿no? Porque, bueno, pues sí, hay cosas, pero a veces lo percibimos, pero no sabemos interpretar. ¿Qué significa esto? Yo tengo mucho reto, por ejemplo. De hecho, me he pasado muchos meses ahora pensando que tenía hambre, se sentía literalmente como hambre y creo que en realidad era sed u otra cosa, porque me he puesto a beber mucho más agua y de repente ya no me pasa, ¿sabes? O sea, eh, entonces es muy complicado, incluso si nos entrenamos. Porque, Arin, para quienes nos estén escuchando y también para mí, que a lo mejor el concepto no lo tengo tan claro, ¿no? ¿Cómo dirías tú que se define la disociación en términos, no sé si psicológicos o neurológicos, ¿no? Como que esto que acabas como de ilustrar de, claro, está ocurriendo algo y no llega a la conciencia, ¿no? Un poco, si nos pudieras como ampliar un Mm, poco esa explicación, porque creo que es importante, ¿no? Como que mm, en el común tenemos la idea de que disociar eh, es algo consciente, ¿no? ya. O Mm, que lo mm. podemos como ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo que yo di de estoy encontrando un patrón musical en la desbrozadora del jardín, entonces yo voy a conscientemente bloquear esto ¿no? De mi sistema, cuando realmente no es así como ocurre, ¿no? La disociación es algo muchísimo más profundo, muchísimo más complejo, que Es al que... final, como dices, es un mecanismo de defensa, pero que estaría bien ilustrarlo un poquillo si te mm, apetece. mm. Sí, a ver, yo soy mala para dar así definiciones súper de libro, entonces lo voy a hacer a mi manera. Perfecto. Básicamente, la disociación es lo contrario de la asociación, ¿vale? Entonces, normalmente el cerebro, ¿no? O sea, cuando, bueno, tú también igual lo podrás explicar esa parte, pero em, ¿no? Pues llega la parte sensorial, la parte emocional, toda la percepción, todas las vivencias, bueno, todo, ¿no? Llega y luego la información se integra y ya, pues, como que cada información se va al cacho, ¿no? O a la red cerebral correspondiente, para decirlo de alguna forma, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Que cuando hay disociación, esa información está.
puede haber esa información emocional, pero no se llega a integrar, con lo cual no llega a conectar. Por ejemplo, cuando hablamos de disociación a nivel emocional, igual llega la información desde la parte límbica del cerebro, pero luego no se conecta con la parte prefrontal, que es donde podemos tener como más, bueno, la parte ejecutiva, la parte de toma de decisión, todo esto, ¿no? Entonces, la disociación es más que ya no se integra la información y entonces quedan como puestas como en cajitas separadas o como si fuesen salas, ¿no? Y en lugar de conectar todo, bueno, pues hay puertas y hay veces que se pone candado. Pero eso, hasta cierto punto, podemos fomentar cierta disociación, no patológica, o sea, en plan de, venga, voy a como poner el terreno para poder yo escaparme en mi mente, eso sí, pero toda la parte de disociación como mecanismo de protección, muchas veces eso es totalmente inconsciente, hasta poder llegar incluso a disociación a nivel de identidad. ¿Vale? Y que ahí hayan como distintas identidades, ¿no? Separadas que no comparten información o comparten solo una parte de la información. Y es súper interesante también cómo se va modulando esto. Wow, Adeline, Entonces, tenemos que hacer capítulo de disociación, ¿eh? Porque esto me sí, está. a ver, es que esto es súper Esa definición que interesante. has dado es preciosa porque esa idea me encantó eso de, ¿no? Como varias salas donde entonces la información se coge, se mete allí y se cierra con una, ¿no? Se cierra la puerta, pero claro, esa información quedó allí. Y el hecho de que tú no la hayas asociado no quiere decir que Está. no esté Ujú, asociada, sí, sí, aunque tú no lo hayas podido llevar al salón de tu casa para verlo todo junto, de todas maneras tienes ahí un león pegando, sí. ¿no? Zarpazos en una habitación, una foca aplaudiendo en la otra y eso está generando. Claro, que al final eso es lo que yo recibo en mi consulta. Es decir, en mi consulta a mí me Mm, resulta muy, muy desagradable y sobre todo muy delicado hacerle entender a alguien que a lo mejor pasarse 7 días estreñido no tiene que ver con que no está comiendo fibra o con que no está comiendo agua. Tiene que ver con que ha tenido una serie de procesamientos que se han disociado, que están generando, son esos animales encerrados en distintas habitaciones, que para mantenerlas encerradas en esas habitaciones el cerebro está gastando energía, está activando el nervio exacto. vago, o sea, quiero decirte que puedes estar perdiendo peso, me explico, porque catabólicamente estás allí gastando Es modo energía. supervivencia. Estás en modo supervivencia, entonces es difícil porque tampoco creo que hoy en día hay como muchas corrientes de sal del modo supervivencia, regulando el vago, respirando profundo y es como, tío, si eso fuese así, no estaríamos donde estamos, ¿no? Tampoco es tan fácil. Pero me parece que esto da porque claro, efectivamente esa narración que hacías, por ejemplo, es exactamente la mía. O sea, yo no, yo, a mí me costó años entender cómo yo pasé de hacer 48 horas de guardia seguidas, con luz blanca, con ruido, cambiando de actividad cada entre 5 y 8 minutos. Hicieron un estudio en el hospital donde yo estaba, de que los médicos de urgencia estábamos haciendo actividades máximo durante 8 minutos seguidos, porque enseguida teníamos que pasar a otra de lo colapsado que estaba el hospital, ¿no? Em, y de repente, cuando fui consciente de que esa luz blanca no pasaba, o sea, no era que ocurría y yo no la percibía, sino que yo la estaba percibiendo y era esa luz blanca lo que me estaba haciendo, doler la cabeza, tener gastritis, vomitar durante las guardias, tener que ponerme una vía para que me pusieran algo para el dolor, porque la migraña no me dejaba ver de la cantidad de luces cuando logré hacer la relación, me convertí en un ser completamente inútil porque claro, fue como abrir todas esas puertas y sacar el león que me estaba ladrando, el otro que me estaba no sé cuánto, tal, y claro, ya todos sentados con ese zoológico en la sala, amiga mía, pues bueno, toca ver ahora cómo, qué hacemos con este poco de animales, ¿sabes? ¿Dónde los metemos? ¿Cómo los procesamos? ¿Cómo hacemos de esto y yo te digo, yo sí siento que yo perdí, o sea, no creo que haya perdido, yo creo que yo esas capacidades las estaba sosteniendo a expensas de mi salud física por una parte y disociación por la otra. Entonces yo era una persona cuando entraba a trabajar y otra persona cuando salía de trabajar. O sea, yo siento que sí llegué a tener un tema que rozó la identidad, ¿no? No quiero tampoco ponerme aquí, o sea, esto no es una consulta, ¿no? Pero sí puedo decir que llegó un momento donde yo decía, ¿cómo puede ser que yo esté lidiando con situaciones emocionalmente tan duras en el trabajo como si estuviera hablando de hacer
chorizos, o sea, mire señores, que su familiar, no sé cuánto, sí, lo siento mucho, tal, bueno, sí, porque se va a morir, entra para que se despida, tal, no sé qué, y en el momento yo, o sea, tampoco fría ni inhumana, pero como muy protocolar, un abracito, no sé qué, vamos a hacer esto de la manera más humana, y cuando llegaba a mi casa era llorar y llorar y llorar, porque se murió este, porque se murió el otro, porque claro, porque la mujer, recordar detalles que en el momento yo ni había percibido, porque claro, la mujer le estaba agarrando la mano, y entonces la mujer estaba desesperada porque no le podía quitar el anillo de matrimonio, y yo en el momento, nada de eso lo había registrado hasta que luego me caía como la losa de toda la emocional que había vivido, ¿no? Y obviamente todavía estoy procesando cosas que yo a veces tengo sueños, por ejemplo, y me acuerdo en sueños de cosas que yo, del COVID, por ejemplo, de la época del COVID, que yo no sé quién siento que se murió, que tuve que decidir entre a quién se moría y quién no se moría, y en el momento fue como, bueno, quién es menor, cuál tiene más posibilidad de vida, cuál es el índice no sé cuánto, listo, y ahora es como pesadillas, ¿no? Todo entonces claro, pensar que eso también ocurre a nivel ¿no? Con la información no solo emocional, sino también del día a día, pues explica que es normal que termines con niebla mental, ¿no? Sí, que al final, por eso casi siempre hay trauma, ¿no? En nuestros perfiles, más allá de lo que puedas vivir igual y también profesional. Es que yo siempre digo, ¿no? Sobre todo en personas autistas, o al menos cuando tenemos un sistema sensorial distinto, el mundo literalmente nos es hostil. Es muy difícil vivir en un mundo así porque todo lo que percibimos es como una cantidad enorme de información que está todo nuestro sistema nervioso, ¿no? ¿Qué pasa? Que además, cuando hay vivencias traumáticas, y muchas veces es un trauma complejo, es decir, no es que haya pasado, que también puede ser, pero no es lo más habitual, que haya pasado una sola vez, ¿no? Un poco la idea que todos tenemos del trauma en un momento concreto y después se genera un estrés postraumático, sino que es todos los días un poco. Y todos los días de forma constante, continua, rechazo, trauma sensorial, problemáticas a nivel social, problemáticas a nivel emocional. O sea, todo esto sostenido en el tiempo, Ujú. ¿no? Entonces, claro, la mente para sobrevivir a eso eh, es literalmente yo creo que para que el cerebro pueda sobrevivir, porque si no el nivel de cortisol y de bueno, todo lo demás sería tan alto que no generaría daños a nivel cerebral. Entonces ahí la disociación permite evitar esto. Es como si tienes un circuito y se sobrecarga, bueno, no sé mucho de esos temas, pero imagino que es una metáfora más o menos válida. Si se sobrecarga un cacho, ¿no? Ahí normalmente saltan los plomos justo de esta parte para que lo demás pueda Exactamente. seguir funcionando, ¿no? Pues es un poco lo mismo con la disociación. Nos protege de esa sobrecarga general. ¿Qué pasa? Que como somos buenas disociando, podemos llegar a, ¿no? Poner todos esos animalitos en esas salas ahí y eso sigue generando ruido de fondo que no percibimos. Y por eso también en todo lo que es terapia de trauma, lo que se busca, según distintos enfoques, hay muchas herramientas diferentes y ahí, bueno, pues cada persona puede escoger lo que le gusta más, pero básicamente es un poco ir abriendo esas puertas, primero solo si es un entorno seguro, por eso el espacio de terapia es súper importante, y ver un poquito qué hay ahí detrás, no obligatoriamente para como ahondar en el pasado y volver ahí, sino poder coger lo que hay ahí y ponerlo en el salón, en la sala de estar de la que tú hablabas antes. Decir, ok, ahí hay un león, venga, te devolvemos al presente, porque si no, sigue ahí viviendo las cosas que ya vivió en su momento como si estuviera ahí en una burbuja y no se puede archivar. Y todo Wow. lo que no se puede archivar no se puede procesar, con lo cual sigue generando ahí tensión y nos desgasta mucho. Bueno, es muy Claro, imaginado, pero no, pero imagino yo, que o sea, visualmente siguiéndote ese se puede entender, razonamiento, ¿no? no, bueno, me gustaría que ya luego nos contaran si se entiende o somos aquí dos fumadas hablando nuestro fumo, no importa, para eso es este espacio. No, pero sí me gusta mucho porque justo allí donde hablabas de los plomos que se caen, ¿no? Hay unos plomos que se van a caer, amiga, algunos plomos se van a caer, bien sea, bueno, apago aquí los plomos de la habitación del león,
Pero es que el plomo apagado puede ser el hipotálamo con los factores estimulantes de tiroides. Y apago la tiroides porque yo no tengo energía para sostener aquí el sistema. O sea, yo el ciclo menstrual, ¿cómo coño esperas tú que con un cerebro que tiene que mantener todas esas puertas cerradas, pasarle comida a esos animales para que sigan ahí vivos, porque si se mueren, entonces también es peor? ¿Cómo va a tener energía para regular el intestino? ¿Cómo va a tener energía para que el ciclo menstrual cumpla sus tal y encima esta mujer sea fértil para que entonces se pueda embarazar? ¿Embarazo de qué Eso es. estamos hablando, no? Entonces, si bien eso no es mental, porque siempre, siempre me gusta reafirmar que no es un tema solo mental, esto de controla tu fibromialgia con meditación, pues probablemente es más disociación, añadir más disociación a lo que ya hay de, bueno, entonces ahora vamos a coger el dolor y vamos a bloquearlo también. Y no va de un tema solo mental, ¿no? Es más un tema como más neurológico. Em, Creo que ahí es donde entra la niebla, ¿no? Porque la niebla es la manera de decir, miren, pausa, ¿sabes? Pausa aquí, ya se me están acumulando demasiadas cosas pendientes por hacer. Y yo sé que, o por lo menos es lo que escucho en mi consulta, no sé cómo lo vives tú en la tuya, pero es muy frustrante, porque sigue siendo como, bueno, yo estaba perfecta y un día me desperté y ahora no sé cuánto es 2 más 2. Es como, bueno, ¿eso realmente es así? ¿Realmente tú hasta ayer estabas viendo perfectamente cuánto era 2 más 2? ¿O tú estabas solamente enfocando tu energía en cuánto es 2 más 2 y todo lo demás en tu vida estaba apartado, dejado de lado? Y entonces ocurre esto de, es que desde que soy autista, desde que sé que soy autista, estoy más autista que antes. No, no, amiga, es que desde que sabes que eres autista, estás trayendo a la conciencia que la luz blanca es un tema, que el ruido es un tema, que la etiqueta de la ropa es un tema, que la comida que te estabas obligando a comer era un tema, lo que tú dices, ¿no? Te estás enterando de que la sensación de hambre es distinta de la sensación de sed, o sea, estás literalmente entrando a, buenos días cerebro, soy yo, vamos a conocernos, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces creo que ahí es donde entra la niebla y por eso también podríamos concluir o asomar que cuando hay disociación va a haber niebla, ¿no? Es como... Sí, yo creo que va de la mano. De hecho, también el estado más brutal, yo creo, de niebla sería un poco el shutdown, ¿no? El apagón. Que habrá veces que colapsamos hacia afuera y veces que es más una implosión desde dentro y todo el sistema ahí se apaga y básicamente tu cerebro ya no reacciona, o sea, ya no puede procesar más información, ¿no? Entonces, eso es como una niebla, o sea, ya no es niebla, ya es niebla de noche, ¿sabes? Sin faros y tal. Pero es que también el apagón yo lo estoy visualizando cada vez más como un proceso de disociación también. Es que ya no hay energía, ya no hay recursos, cortamos circuitos, o sea, desenchufamos la máquina para que esto pueda seguir, ¿no? Al día de mañana, que podamos seguir sobreviviendo con esto, ¿no? Y hay una parte de frustración de ver que sí podemos llegar a ser, lo voy a decir entre comillas, súper funcionales, usamos ese término para decir que podemos producir, ¿no? Y que somos, bueno, pues seres dentro de una sociedad que busca cierto nivel, ¿no? Pero claro, nos cansamos mucho, muy fácilmente, nos saturamos mucho y no podemos sostener ese nivel de rendimiento durante mucho tiempo porque al final nos hace daño. Y esa parte es súper difícil de aceptar, porque es aceptar que quiero hacer muchas cosas porque producir o, ¿no? O desde una perspectiva capitalista, sino desde la curiosidad y desde el Ujú. quiero aprender, quiero hacer proyectos, tengo miles de ideas, pero no puedo, porque mi cuerpo entero, cerebro incluido, como que no me sigue, ¿no? Yo tengo muchas veces esa sensación y en consulta también, ¿no? Es un poco lo que se suele verbalizar de quiero y no puedo y esa niebla es súper, claro, es a la vez como lo que avisa de esto. ¿Y entonces qué hago? ¿No? ¿Qué hago? A nivel del día a día, simplemente, Es ¿no? correcto. Mm, mm. Y creo Yo que eso hay creo, que reconocerlo también. eso Mm, te iba a decir, yo creo que mm, reconocerlo es el primer paso y respetarlo es el mm, mm. segundo. Es decir, la Eso niebla es, eso es. mental viene a avisarte que o paras tú o va a parar el sistema, ¿no? Sí, sí, Yo digo que sí. es como, hablamos del cerebro como si fuese una especie de ente aparte del Mm, cuerpo, cuando en realidad son las mismas células, las claro. mismas hormonas, los mismos mediadores, es decir,
Si el cerebro necesita bajar los plomos, pues empezará bajando plomitos de a poco, luego bajará el plomo del cerebro, luego bajará el plomo de las hormonas, bajará el del intestino y terminas en cualquier patología autoinmunitaria, oncológica, todo lo que, es decir, yo a veces digo, no, por ejemplo, somos tan poco conscientes de la cantidad de energía y atención que necesita nuestro cuerpo, por ejemplo, para renovar células, ¿sabes? Todos los días renovando células. Con que esa atención se deje de hacer como es debido y usted tenga un gen por ahí de un abuelo que tuvo un cáncer de páncreas y la vigilancia de la replicación genética deja de estar ahí al día y ese oncogen se transcribió, se tradujo, generó proteínas y cuando usted va a ver, usted estaba cuidándose la mente y usted estaba queriendo producir y ese páncreas quedó ahí desatendido en su replicación celular. No quiero decir tampoco, o sea, como dices tú, muy entre comillas, no lo estoy diciendo Sí, es eso. que no respetar la niebla mental te va a hacer tener cáncer de páncreas, ¿no? No es tan directo como lo estoy diciendo y no quiero tampoco que eso dé pie a estos vendedores de humo de si meditas en estado zen, no vas a curar tu salud física, pues eso tampoco es así, ¿no? Pero sí creo que, y de hecho podríamos ir cerrando con eso si quieres, Adeline, yo cerraría por mi parte y me lo digo a mí misma, la niebla mental y todos sus derivados, lo que tú dices, ¿no? El shutdown como apagón, el burnout como un estado extremo, los estados intermedios tipo depresivos, ansiosos, ¿no? Todo ese espectro de esos plomos que se van bajando yo creo que hay que aprender a identificarlo primero y a respetarlo después, porque es la única manera de llegar al otro lado habiendo sobrevivido. Si no llegas al otro lado con un hipotiroidismo, con un problema intestinal, con un dolor articular, que tampoco eres culpable de ello, ¿no? Pero sí recordar que está todo, está como todo conectado, ¿no? No sé si tú a lo mejor le podías decir algo a quienes nos escuchan respecto a qué hacer, ¿no? Cuando ya logran identificar que efectivamente están espesos. Mm. Yo ahí es que me viene una metáfora que suelo usar mucho en consulta porque todo esto que hemos comentado genera muchas veces como una sensación de muchas fluctuaciones, ¿no? De subidón, hago mucho, estoy en hiperfoco, luego me llega la niebla mental, empiezo a desconectar y ¡pum! Bajo. Lo estoy, ¿no? Como sintetizando mucho, pero suele ser algo así, ¿no? Sí, lo confirmo. Entonces es básicamente, yo creo, aprender a surfear las olas. Entonces, primero detectar un poco en qué momento estoy, poder ver, ok, cuando estoy ya muy a tope con mucha energía, ok, pero incluso si tengo la sensación de tener energía, no olvidar que mi cuerpo necesita su tiempo para procesar y para regularse, que tampoco hace falta estar al 100% regulada todo el rato, porque eso no es posible. Pero pisar freno en esos momentos hará que la bajada luego sea mucho más suave. Y no vamos a llegar a una línea plana porque sería súper aburrido, pero sí unas olas como más suaves. Y eso sí que se puede mantener y ya es casi salir del estado de supervivencia y ya empezar a vivir, Sí, a surfear, literalmente. tal O cual. sea, claro, para dejar un poco de mensaje de esperanza, ¿vale? Que desde el autoconocimiento sin estar en modo obsesión, ¿vale? De tener que identificar todas las causas, porque no hace falta obligatoriamente identificar todo esto, pero reconocer el patrón, ¿no? Y con esto vamos a poder ir fluctuando y parar a tiempo. Yo desde que he aprendido a hacer esto, hace mucho que no he vuelto a tener colapso, hace mucho que no he vuelto a tener apagón, así que, a ver, sin, o sea, dejando de lado, pues vivencias que de repente te puede pasar algo y te deja cao, ¿no? Obviamente. Pero para la parte del día a día, ahí yo creo que el autoconocimiento y el poder medirse es clave. Ay, Dios mío, qué Cada persona. esperanzador, qué esperanzador. Bueno, Delin, yo creo que hemos llegado al final. Si quieres algo, agregar algo, si no, creo que estamos hasta aquí. No, yo creo que Muchísimas hemos gracias dado por toda una buena tu... vuelta. Sí, sí, Así que me guay. gustó, cerró bien. Sí, sí. Me quedo maravillada con tu forma visual de explicar, con tus asociaciones. Espero que les guste tanto como gustó a mí, porque estoy así que quiero volverlo a escuchar. Y entonces, a ver si nos animamos para otro cuando logremos que todo esto que hemos hablado se conjugue de nuevo para podernos ver aquí. Siempre estás invitada y gracias por todo tu compartir. Pues muchas gracias a ti por dejar ese espacio. Ya sabes, a mí siempre me encanta poder venir a hablar de cosas que me gustan, así que muchas gracias por el espacio. Y gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en la próxima. Adiós.
Adiós.